Consigo. Intento una primera vez entrar en una academia que es International Security Academy, después de brujelear un montón de academias, que Israel está lleno, pero sí me vienen muy buenos datos y muy buenos comentarios de esta academia, ¿no? Mando toda mi solicitud, mando antecedentes penales, tal y cual, y me dicen que ese año que ya no se puede, que está todo ocupado. Lo intento al año siguiente me llaman. Y ahí es cuando empieza mi periplo en Israel. Esto fue en el 2001. De los diferentes cursos, la gente por lo general hacía el curso más cortito, que era de 2 semanas, el de VIP básico. Luego empiezas con VIP avanzado, especialista de la protección. Bueno, hay un montón de cursos que terminas en 3 meses y medio de estancia en Israel y haces el de instructor en zonas de alto riesgo. Bueno. El más caro. Yo al final hice los cálculos, 3 meses y medio. En Israel te tienes que pagar tu alojamiento, tu comida, que es los viajes, más luego el curso, más luego mantener a tu familia en España. No estás trabajando. Necesito una cantidad económica grande. Estamos hablando de 70.000 euros. Y yo me la juego. En aquel entonces mucha gente iba al banco a pedir 60.000 euros para comprarse un BMW, porque un sueldo de escolta era sustancioso, 3.000, 3.500, 4.000 euros. Y yo me iba a pedir 70.000 euros para irme a entrenar. Yo me la juego, yo era consciente. ¿Qué te dijo el del banco? El del banco alucinó. Sí, ¿no? Pero bueno, como tenía la casa, hipotequé la casa, me dieron un crédito. Y me marché a Israel y ahí es cuando empezó a funcionar. Pensaba que me iba a hacer un curso de los típicos. Vas, pagas y ya está todo arreglado. Y lo primero que te dice el general, que era el general Mirza David, que para mí es como mi padre, yo sigo teniendo una buena relación con él y luego trabajé con ellos. Él habla a todo el mundo que empieza el curso y les dice que la gente que no llegue allí equivocada, que hay certificados para todos, pero diplomas para muy pocos. Eso quiere decir que el certificado sí te decía que habías asistido y el diploma, pero que no habías aprobado. Y el diploma te decía que habías asistido y que habías aprobado. Y que eras óptimo para lo que se estaba dando en cada fase del curso. Yo el mío, que era el de instructor en zonas de alto riesgo, lo hicimos 4 personas. Un ranger de Texas, un policía de las Fuerzas Especiales Sudafricanas y un policía noruego. Estábamos 4. De los 4, lo único que pasé el curso fui yo. A mí me dieron diploma, a los que le dieron certificado, que terminaron el curso, tenían derecho a volver al año siguiente. Vale. A intentar repetirlo. Claro, estamos hablando de un montón de dinero. Y el que aprobaba tenía que continuar varios años yendo a Israel a seguir especializándose y a instruir. Porque si haces un curso de instructor en zonas de alto riesgo, es porque de alguna manera ellos contarán contigo algún día para que puedas hacer ese trabajo fuera de Israel, ¿no? Que fue el caso que nos ocurrió. Tuvimos que entrar en Irak justo después de la salida de las tropas españolas a entrenar a varias compañías iraquíes y no pudieron entrar israelíes. Tuvieron que entrar gente que no era judía y que tenía pasaportes europeos. En aquel momento, cuando yo hago el curso, solo éramos 11 extranjeros no judíos diplomados con la academia. Y habían pasado pues ya como 20.000 personas, ¿no? 11 de 20.000. Durante todos los años que llevaba la academia, habrían pasado más de 20.000 alumnos. De los 20.000 alumnos, solo estábamos 11 no judíos diplomados como instructores. ¿Por qué es tan difícil aquello? ¿O qué es lo que tienes que tú me dirías? Pues había muchos condicionantes que no lo sabías hasta el final. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui que había gente superdotada. ¿Sí? Unas máquinas en todo, en tiro, en físico, en correr, en tal, en cual, en no sé qué. Y luego no eran diplomados, los certificaban. Bueno. Y claro, te preguntas por qué. Pues era algo muy sencillo. Había una evaluación en puntuaje, en pruebas físicas, en tiro de combate, en prácticas, en teoría, en un montón, pero había una de las pruebas que era la básica, que era al final de cada curso, te sentaban en una habitación, te daban un papelito y un bolígrafo y te ponían que pusieras el nombre de quién sería el único que no quisieras que trabajara contigo como en equipo. Entonces, claro, cuando tú tienes un tipo muy bueno pero es individualista, para la idiosincrasia de la academia no le valía. Tú puedes ser fenomenal, pero si no tienes un trabajo en equipo y si no apoyas a tus compañeros, no vale para nada, porque ellos siempre dijeron, la unidad hace la fuerza. El grupo conjunto que se va a proteger y que se veía cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, ejercicios, hay un ejercicio que se llama la lunca,
que es una camilla militar y es correr 3 kilómetros en menos de 20 minutos. Con un tipo encima y haciendo... Eso es lo más duro que he hecho en mi vida. Y si no lo terminas en 20 minutos, te dan 1 hora para descansar, tienes que volver a repetir la prueba en 30 minutos, y si no terminas la prueba en 30 minutos, pero ya llevas 6 kilómetros corriendo con un tipo encima, lo tienes que volver a repetir, otra hora de descanso y 45 minutos. Y si no lo terminas en 45 minutos, al día siguiente tienes que volver a repetir. Esa fue la prueba de inicio que llegué, nada más llegar a Israel. Que yo aquel día pensaba que me moría. Algo sencillo, ¿no? Algo fácil. No le entendí bien porque mi inglés tampoco era perfecto. Yo no había estudiado nunca inglés. Me había ido a Bristol, a Inglaterra, a estudiar un mes antes el inglés. Imagínate el inglés con el que llego ya a Israel. Entonces, cuando el general empieza a hablar allí, a explicar todo, explica lo de la lunca, que lo entendí perfectamente, lo de la camilla, lo de la stretcher, pero lo que no entendí era la distancia. Nos dijeron la distancia que teníamos que hacer, que era una vuelta a la academia, que en total yo pensaba que eran los 3 kilómetros y era solo 1,5 kilómetros. Entonces, yo llegué con una condición física brutal, pero llegué con una condición física brutal para luchar, no para correr, no para hacerme ejercicio físico. Sí, dominadas, pues me hacía las que me diera, fondos en paralelo también, pero correr todos los días 10 kilómetros, con 98, 99 kilos. Yo no estaba preparado para eso, pero sí me había preparado pues para un entrenamiento de fuerza, no para un entrenamiento de resistencia. Y digo, yo iba de sobrado total. Entonces nos hicieron los grupos, éramos 4 llevando la camilla, no te dicen cómo la tienes que llevar, un tipo arriba y un relevo. Me acuerdo que el tipo me decía, según iban relevando, se iban cansando, me decían, relevo. No, yo sigo, yo estoy bien. Yo me hice el 1,5 kilómetros solo, yo no relevé nunca. Claro, yo veía la meta y yo ya me paro y me muero. Y me dice, no, que tienes que dar otra vuelta más, que solo has hecho 1,5 kilómetros. Imagínate cómo sería que 3 kilómetros me parecieron 1,5 kilómetros. Y qué va, otra vuelta más. Bueno, veías a la gente vomitando porque encima no avisaron, la gente comió normal, una comida normal, y luego a las 5 de la tarde te dice el tipo, venga, cambiaros que os toca... Con la fresca, ¿no? Ahí, os toca la bienvenida. Joder, la bienvenida de la lunca. Y aquello fue una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Vamos, llegué a la habitación, tenía los tibiales que no los sentía. O sea, si en ese momento me hubiera arrastrado hubiera sido mejor. No podía ni andar. Y me decían, al día siguiente a las 6 de la mañana a correr 10 kilómetros. Le digo, pero yo, ¿cómo voy a correr 10 kilómetros si no puedo ni andar? Eran las 10 de la noche y no podía andar. Fíjate cómo llegaría de reventado, que saqué toda mi ropa sudada, la colgué en la barandilla, había una repisa así en la barandilla, me senté y me quedé dormido, sentado, de lo destrozado que estaba. Y me desperté casi a las 6 de la mañana, otra vez ponerme la ropa con unos dolores. Claro, lo que no sabía es que aunque tengas dolores en los tibiales, en cuanto eso se empieza a calentar, todo empieza otra vez a rular, ¿no? Y así es como conocí un poco el inicio de la academia. Para mí fue uno de los momentos más duros que hay. El jefe Mirza decía, aquí vais a haceros amigos y enemigos, porque nos hacían grupos, las ladies, te ponían nombres un poco chocantes, pero lo que había era una competición de agresividad brutal. Porque el que perdía en una serie de juegos de fuerza y de destreza tenía que hacer la lunca al final del entrenamiento de la tarde. Nadie quería hacer la lunca, por lo tanto, la competitividad y la agresividad era brutal en cualquier cosa que hiciesen. A muerte, ¿no? Ahí. Y había muchos piques, había peleas, había de todo, y el general decía, aquí el que se quiera romper la cara, que se rompa la cara. Luego lo llevaremos al hospital, pero no quiero mierdas por debajo, no quiero malos rollos, que tú te llevas mal con él, romperon la cara aquí y que se acabe aquí el problema, no que el problema luego lo llevéis a vuestra zona de descanso. Todo lo que haya que ocurrir, ocurrirá aquí. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que no es un curso normal y de que nadie te va a regalar nada. Y eso es un poco como empiezo a formarme. Me acuerdo la primera semana que me llama mi jefe, el general, y me dice, oye, Joselito, si no quieres estar, te puedes marchar. Claro, yo estaba muerto. La primera semana era como si... Físicamente, ¿no? Que para ti eso era muy duro. Las 2 primeras semanas creo que bajé como 16, 18 kilos. O sea, algo brutal. En 2 semanas. No querías ni comer. Y medicina, agua. Él decía que todo se arreglaba con agua. Beber todos los días 3, 4, 5 litros de agua.
ni tomarte nada para las inflamaciones, ni para los dolores, agua. Eso es el mejor remedio, decía. Todo el mundo bebiendo agua. Ahí es donde descubrí el famoso Bengay rojo, es una crema de esas como que te calientan y todo el día oliendo a Bengay, claro, porque te das dolores por todos los lados. Y yo le dije en medio inglés, medio español, le digo que de allí no me sacaban ni la Guardia Civil, que yo seguía allí hasta que me muriera. Después de haber pagado el dineral que había pagado, le digo, de allí no había otra. A muerte. Terminé el curso y saqué diploma. De los 4 que fuimos, que nos quedamos hasta el final, yo saqué el diploma y él me ofreció trabajar con ellos, que siguiera yendo a Israel. Mi inglés mejoraba, luego seguí estudiándolo y al final pues lo que hacía era agarrar a todos estos hispanoamericanos o latinos que venían a hacer cursos, mucho mexicano, mucho argentino, peruanos, de toda parte, de todos los lados. Entonces muchos de ellos no hablaban bien el inglés, entonces como yo conocía cómo iba el tema, pues les iba diciendo qué es lo que tenían que hacer y ya seguía con la instrucción y seguía haciendo lo que a mí siempre me había gustado, ¿no? Y a partir de ella me puse a trabajar con ellos. Estuve en varias partes del mundo. Antes de que siga, José, permíteme que te corte, porque aquí nos escucha mucho público militar y mucho público de la policía, Guardia Civil y del mundo de la seguridad. Ese curso, la finalidad como tal, entiendo, de proteger, de ser consciente, bueno, sí, estar formado en la seguridad al 1000%, pero hay algo en concreto o alguna enseñanza que tú me digas, pues mira, este curso te vale para esto, esto y esto, en una zona de riesgo, el tema de disparar, de la vigilancia, la contravigilancia. Mira, tú ten en cuenta, allí vigilancia y contravigilancia nada, eran cursos específicos para la protección de personas. Protección de personas. Al final el que va allí es porque sabe que puede salir de su lugar de confort. En España no vas a manejar una escolta privada, no va a manejar armas largas en la función de su trabajo, pero si sales fuera y tienes intención de salir fuera, pues vas a utilizar armas. Entonces necesitas saber cuál es la conexión del arma larga con el arma corta, ¿no? Y por lo menos saber manipularlas y saber que hay unas transiciones y que hay una forma de llevar el equipo que te va a ayudar a desarrollar un trabajo fuera, que no vayas a cualquier lado, te den una AK-47 y no sabes ni cómo se despieza. Vale. Yo no digo que todo el mundo sepa desmontar los miles de fusiles que hay en el mundo, pero hay unos ciertos fusiles que te los vas a encontrar en muchos lugares y que tienes que saber cómo funciona y qué es lo que se siente con ello, ¿no? Israel para mí era un trampolín, porque Israel siempre ha estado denominado como uno de los puntos claves y lo que más fuerte tiene es la seguridad. Y yo muchas veces lo digo que cuando tú vas vendiendo Israel en muchos lugares, o sea, vender ahora mismo Israel en España para mí es irrelevante, porque te digo que tenemos gente muy buena que no tiene nada que envidiar a los israelitas. Pero vender Israel en Perú, en Honduras, claro, en El Salvador, en cualquiera de estos países es decir, hostia, llegaron los dioses, ¿no? Que muchas veces contratan, porque al final yo terminé trabajando con esta compañía, en esa empresa israelí, que es una academia, pero les llamaban para hacer trabajos en diferentes partes del mundo, ¿no? Yo antes de marcharme a Honduras estaba trabajando en Kenia, en Mombasa. Yo me dedicaba a montar equipos de protección durante 3 meses, desde Mombasa hasta Djibouti. Era cuando el tema de la piratería, bueno, sigue habiéndola, pero fue cuando era Alacrán y todo esto. Y lo que nos dedicábamos con una compañía de un diplomado nuestro también, Memba, tenía una compañía en Kenia, Armaments Limit. Entonces pues decía, Joselito, vente a ayudarme unos meses, que él tenía varias contratas con varias navieras europeas y Mombasa es el punto referencia, el puerto referencia de África. Si tú quieres cruzar el Golfo, tienes que parar allí para reabastecerte, y ahora era para meter seguridad dentro de tus barcos. Entonces la compañía lo que hacía era proteger los buques, dependiendo cómo fueran, pues si era de búnker, si era de container, si era pesquero. Dependiendo cómo era el buque, pues le metían seguridad humana y también pues eso, pues unas alambradas o sacos terreros o una posición con una Browning o cualquier cosa de estas. Y luego se desmontaba no la parte, ¿cómo te diría?, la técnica, sino los guardias que eran africanos. Luego en Djibouti se bajaban, volvían otra vez para Kenia y vale, era como una especie de con esto de los buques y tal, ¿alguna operación, algún caso ejemplo para que puedas describirlo todo? No, yo no estaba embarcado ninguno. Vale. Yo simplemente en puerto lo que me dedicaba era analizar los buques con otros compañeros, vale, y determinar qué era lo que necesitaba para ubicar pues una zona segura para la tripulación, puestos de vigilancia, puestos de ataque. Se sabían que cuando llegaban
Los piratas, la forma de asaltar el buque, la más fácil es la parte trasera, porque es la que menos se mueve. La parte delantera es mucho más complicada. Entonces debía buscar las partes tácticas y técnicas del buque para poder analizar y poder decir, pues hay que poner puntos de vigilancia en estos lugares, cuánto tarda el recorrido, va a parar, no va a parar, si es un barco pesquero no va a cruzar directamente, sino va a estar 4 o 5 días. Había que controlar todo eso y es a lo que me dedicaba. Claro que buques de los que nosotros teníamos sufrieron asaltos, pero el problema es que en cuanto se ve que desde arriba están pegando tan bombazos, los que están abajo deciden marcharse porque son miles los barcos que pasan por allí, ¿no? Y eso fue, estando yo allí, mi jefe me llama y me dice que ha salido un trabajo en Honduras.